Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con nuestro evento internacional, coloquio, que de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre los grandes problemas de la filosofía contemporánea. A continuación tenemos la participación de Yara Cancio, quien nos va a compartir un tema de relevancia en la vanguardia de la investigación filosófica. Kiara es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en Filosofía e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente cursa la maestría en Filosofía Política en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus investigaciones abordan la estética y la filosofía política, explorando especialmente el modo en que el arte configura el ámbito político. La presentación que tiene viene a compartir con nuestro evento y con los presentes. Lleva como título Los afiches del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, 1968-1975. Una lectura desde la filosofía de Walter Benjamin y que de alguna manera nos va a llevar a hacer grandes reflexiones sobre esta temática de carácter internacional. Tenemos 45 minutos de exposición y luego damos 15 minutos para las preguntas. Adelante, Kiara. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, sí. Bien, gracias. Un segundo, por favor. Bien. ¿Se logra ver? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se logra apreciar? Sí, correcto, está muy bien. Bien, muchas gracias. Bien, gracias en primer lugar a la gloriosa Universidad de San Agustín de Arequipa por este espacio y por los espacios que siempre se han brindado desde la Facultad de Filosofía y Humanidades para las reflexiones en torno a los distintos temas que se abordan no solamente en nuestro país, en el Perú, sino en nuestra región. Me gustaría hacer un paréntesis, si es que se me permite, tomar unos segundos para solidarizarme con la situación política y social que está ocurriendo en este momento en nuestro país, en el Perú, que ocurren desde hace algunos meses en realidad, y apuntar que este tipo de eventos y este tipo de reuniones no son superfluas, sino que también se configuran como un aporte para las reflexiones en torno a la política como un eje transversal frente a las situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana. Bien, muchas gracias. La presente ponencia, la ponencia que voy a presentar el día de hoy, se enmarca dentro de mi investigación de tesis de maestría en filosofía política, y es un intento, es una propuesta de revisión de los afiches políticos que se dieron durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú, a partir de dos conceptos encontrados en la filosofía de el filósofo alemán Walter Benjamin. Como sabemos, en octubre de 1968, específicamente el 3 de octubre de 1968, se dio el golpe de Estado al gobierno democrático, al primer gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry por parte de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, en ese momento encabezadas por el general Juan Velasco Alvarado. Este proceso llevó el nombre de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas,
Nosotros vamos a estudiar la primera fase, como ya se había mencionado aquí. Lo característico de este régimen es que, lejos de declararse o de izquierda o de derecha, se planteó como un gobierno nacionalista y modernizador. Dos medidas importantes marcaron el inicio del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, precisamente el 9 de octubre de 1968, es decir, casi una semana después de que Velasco Alvarado toma el poder, se da la expropiación de la International Petroleum Company en Talara, Piura. Es el inicio, ¿bien?, de lo que el gobierno va a llamar la recuperación de la soberanía nacional. Se acusa a esta empresa extranjera norteamericana de ocupar los yacimientos de La Brea y Pariñas en Piura y de explotar a los trabajadores, ¿bien? Y bueno, el intento de el régimen es retomar para la nación las actividades más importantes que se venían dando. Entonces, el 9 de octubre, a partir del 9 de octubre, un día como hoy, de 1968, en nuestro país se instaura el Día de la Dignidad Nacional. Otra medida muy importante y que es muy característica de el gobierno de Velasco Alvarado, en la declaración de la ley de reforma agraria en el 24 de junio de 1969, junto con la declaración de la ley de reforma agraria, como bien sabemos, también se instaura el Día del Campesino, se cambia el Día del Indio que se venía conmemorando hasta esa fecha, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no?, los 24 de junio, nosotros conmemoramos el Día del Campesino. Es en el marco de la declaración de la ley de reforma agraria en el Perú, en el que nosotros vamos a estudiar los afiches políticos. Pero antes vamos a ver un poco de la concepción benjaminiana que vamos a utilizar. Walter Benjamin plantea una distinción muy importante, una distinción, podríamos decir, crucial, entre dos maneras en las que se va a relacionar, por un lado el arte y por otro lado la política. Bien, esto lo vamos a encontrar en su clásico texto de 1935 y 1936, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Lo curioso es que esta distinción es, en la obra de arte, en este ensayo, es parte del epílogo. Entonces, la necesidad que encontramos es reconstruir ambas concepciones a partir de los distintos ensayos, las conferencias, los escritos, incluso algunos inconclusos de Benjamin, ¿no? Estamos hablando de la etapa tardía de la obra benjaminiana, es decir, entre 1930 y 1940, dado que sabemos pues cómo feneció trágicamente este autor alemán. Bien, Benjamin, por un lado, va a mencionar a la estetización de la política, bien, que es promovida por los regímenes totalitarios. Cuando se refiere a regímenes totalitarios, es evidente que Benjamin está hablando de los regímenes fascistas. Estos regímenes, ¿no?, buscan hacer del arte, dice él, un instrumento de glorificación del poder, de la guerra misma. Entonces, aquí, frente a la estetización de la política, el comunismo, y así es como termina este epílogo de la obra de arte de Benjamin, el comunismo responde con la politización del arte. En la estetización de la política,
la política misma se va a transformar en un espectáculo, se va a dar un proceso de despolitización. La dominación va a encontrarse con conceptos propios de la estética. La dominación se vuelve bella, se vuelve aceptable, como si fuera un objeto dado simplemente al público desde la construcción estética. Se vuelve incluso deseable. Esta exaltación alcanza un extremo en la glorificación de la guerra. Para Benjamin, un síntoma cuya exaltación pueril desemboca en un culto, en una apoteosis de la guerra. Esta nueva teoría de la guerra, dada ya en el ámbito del arte, ¿no?, que tiene escrito en la frente su origen de la decadencia rabiosa. No es otra cosa que una transposición inescrupulosa de la tesis de el arte por el arte, llevada al ámbito de la política, específicamente al ámbito de la guerra y la violencia. Entonces, en Benjamin claramente esta estetización de la política constituye un papel activo de la estética sustituyendo a la acción política real. Describe así este autor un fenómeno central en los regímenes totalitarios, la transformación del poder político en un espectáculo para las masas, una representación que en realidad no es una representación de las masas. ¿Bien? Entonces no se trata aquí solo de utilizar el arte como una propaganda, como después vamos a ver estas cuestiones de propaganda, sino de convertir la vida misma, la vida social, la vida de el vulgo en una escenificación en donde la dominación va a tener esta característica de deseable, de atractiva y de casi inevitable en algún punto. Este proceso de estetización de la política implica guerra y violencia, como ya se había dicho, pero además implica una manipulación de la percepción y de las emociones de las masas mismas. Haciendo uso y aprovechando las innovaciones tecnológicas, esto lo va a ir desarrollando Benjamin sobre todo en la obra de arte, y los medios de comunicación masiva van a ser instrumentos clave para esta dominación a partir de la violencia, también una dominación del modo de vida, enteramente, el modo de vida total de las masas. A partir de esta perspectiva, pues nosotros podemos estudiar cómo los regímenes totalitarios no solamente controlan en el ámbito político a sus ciudadanos, sino que toman a los ciudadanos, a los sujetos, y los incorporan en una especie de obra de arte social, en donde cada gesto, cada comunicación, cada interacción, lo único que va a hacer es reforzar esta espectacularidad que está imponiendo el poder. Como indican muchos estudiosos, ¿bien?, de este concepto en Benjamin, el fascismo no solamente va a implicar una opresión de corte violenta, sino también que la escenificación de un gigantesco universo de obnubilación por medio de innovadoras técnicas de percepción y entretenimiento. Precisamente, si estamos hablando estamos nosotros mencionando esta época de reproductibilidad técnica que estudia Benjamin en su ensayo más famoso, ya ni siquiera ni siquiera los regímenes totalitarios necesitan el uso de la violencia o un llamado a la guerra. Entonces es mucho más difícil, en ese sentido,
identificar este proceso de estetización de la política. La revolución tecnológica transformó de modo radical la experiencia estética, de modo que el mundo experiencial de la tradición religiosa y de su posterior secularización burguesa en el arte autónomo ha desaparecido de manera irrevocable. Con ello se produjo la estetización del potencial destructivo de la técnica, es decir, la prolongación de la destrucción física de los campos de batalla a través de la destrucción psíquica en la organización de las masas. Bien, pasamos de un campo físico a un campo psíquico. Entonces, además, Benjamin ya había anticipado en un ensayo anterior a la obra de arte, en realidad es una conferencia, es un ensayo muy corto, titulado Experiencia y Pobreza, que junto con el enorme desarrollo técnico había caído sobre el ser humano una pobreza del todo nueva. Habla de una pobreza de la experiencia en realidad. Para Benjamin, una experiencia, y esto lo va a sostener en un ensayo cortito también titulado El narrador, una experiencia no es cualquier vivencia subjetiva ni cualquier encuentro con el mundo, sino que implica una elaboración de este material en la forma de un relato que sea significativo para el otro o para los otros en general. La crisis de la experiencia es en realidad, según este autor, la constatación del hecho de que nos fue arrebatada precisamente esta facultad de intercambiar experiencias para el otro y que el otro me brinde experiencias para mí. Bien, dice Benjamin, volviendo a experiencia y pobreza, que esta pobreza reafirma que no se limitaba al plano individual, sino que afectaba a la humanidad entera, privada de una herencia histórica compartida. El punto de quiebre en donde se dan estas crisis de la experiencia para Benjamin son las guerras. Hay una falta de comunicación, por ejemplo, de los soldados que vuelven de la guerra. Ya no comparten como en épocas, digamos, de paz, ¿no? Un padre podía compartir con sus hijos, esto lo narra en Experiencia y Pobreza, es un pasaje muy lindo, pero dice, bueno, luego de la guerra, los soldados que habían sobrevivido a todas las atrocidades que se pueden imaginar, ya no comparten la experiencia, no comparten la experiencia humana, sino que comparten la experiencia propia de la técnica y la tecnología que se tiene en ese momento, ¿no? Los tanques, las armas y más. Entonces entramos en una crisis de la experiencia. Dice Benjamin que la pobreza de nuestra experiencia no es solo pobre en experiencias privadas, entonces, sino en las de la nueva humanidad. En este vaciamiento, lo actual se impone de una manera brutal. Nos hemos hecho pobres, afirma. Hemos entregado la herencia de la humanidad. Esta pérdida de la experiencia se convierte en un terreno muy fértil para que la técnica moderna, en lugar de abrir procesos o posibilidades a procesos emancipadores, ¿bien?, pueda ser apropiada precisamente por los regímenes totalitarios, es decir, por el fascismo, para estetizar la política. Así pues, lo decisivo es que el fascismo no se contenta, no se satisface con instrumentalizar ideológicamente el arte. No llega solamente al ámbito ideológico de pensamiento, sino que es la propia sociedad, todos nosotros, la masa se estetiza,
convertida en una especie de obra social gigantesca en la que el material humano, es decir, nosotros mismos, ¿bien?, se transforma en materia de representación del poder totalitario. La estetización de la política llega a trascender así el ámbito del arte y coloniza la vida entera, configurando un escenario de dominación que se impone precisamente a través de su atractivo estético. Ahora bien, pasamos a otro concepto con el cual Benjamin nos dice que el comunismo responde a la estetización de la política. La politización del arte, en la perspectiva benjaminiana, no se reduce solamente a proporcionar a las obras de un contenido ideológico explícito, ni a utilizar el arte como simple propaganda. Se trata más bien de transformar esta relación existente entre el arte y el espectador, de convertir a la obra de arte en una experiencia. Otra vez vemos que es un término muy utilizado en la obra de Benjamin. Esta experiencia, que ya dijimos que es una experiencia no individual, ¿no? Y no es individual en tanto para la politización del arte, esta es capaz de producir efectos políticos. En palabras del autor, cito, la propuesta de que el arte sea un proyectil que salga de su emplazamiento y vaya al encuentro del espectador coincide con la idea de hacer del arte una experiencia. El arte es experiencia en tanto puede socavar algo, puede producir algo. Muy al contrario de este hacer de la obra de arte un simple espectáculo de gloria y de la guerra. La potencia política del arte, pues, no está en lo que representa, sino en lo que él puede hacer, en lo que hace y en lo que potencialmente va a hacer, en la capacidad que puede tener de provocar conmoción frente a lo establecido. Aquí podemos encontrar incluso algunos puntos en común, pues, de la concepción que tiene la obra de arte Benjamin con su buen amigo Theodor Adorno, otro filósofo alemán, miembro de la Escuela de Frankfurt también. Esta politización del arte implica usar al arte como una herramienta crítica, como medio para intervenir la realidad, y no solamente intervenirla, sino también movilizar políticamente a las masas, no hacerlas parte de una obra social allí establecida, sino movilizarlas. Además, Benjamin enfatiza que la verdadera crítica al sistema no debe quedarse en la forma del contenido, sino abordar el lugar mismo del arte en las estructuras de producción. Es así que en el autor como productor, un ensayo que en un primer momento fue una conferencia de 1934, Benjamin, en esta conferencia donde está frente a obreros precisamente, va a decir que antes de preguntar cuál es la posición de una obra con respecto a las relaciones de producción de la época, quisiera preguntar cuál es su posición dentro de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está apuntando es que no basta con que una obra sea progresista de manera formal, que tenga la intención, no. Aquí lo decisivo es el rol que cumple dentro del proceso de producción y la función social real que se va a establecer.
Así pues, para este autor, el progreso técnico, es de lo que habla mucho en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? El progreso técnico es para el autor como productor la base de su progreso político. Por tanto, no es deseable una renovación espiritual tal y como la proclaman los fascistas, dice Benjamin, sino que habrá que proponer innovaciones técnicas. Esa es la tarea de la técnica. La democratización del arte no puede darse sin una transformación de los medios de producción artística. Lo importante, lo fundamental, entonces, es el efecto que va a tener el arte sobre la percepción de las masas. Para Benjamin, la politización del arte consiste en provocar una fuerte conmoción de lo transmitido, una conmoción de la tradición, generando una nueva forma de experiencia que rompe con la continuidad de lo dado. Este emplazamiento a politizar el arte surge de repensar los cambios en los modos de producción, circulación y recepción de las obras mismas, como parte de transformaciones mayores en las posibilidades mismas de la experiencia en el mundo contemporáneo, ¿no?, en donde desarrolla su pensamiento este autor. De ahí que se pregunte qué valor tiene toda la cultura si la experiencia no nos conecta realmente con ella. Entonces, el arte politizado es aquel que, en lugar de embellecer desde su estética la dominación, lo que hace es interrumpir, socavar la tradición y abrir las puertas, abrir las posibilidades de acción, de transformación para las masas. ¿Bien? Entonces, esta confrontación que encontramos en el pensamiento benjaminiano entre estetización de la política y politización del arte y la construcción que venimos realizando, porque no encontramos estos conceptos en un solo texto o en dos, sino a lo largo de su producción, ¿bien?, revela, pues, en Benjamin un análisis más sustancial. La lucha por el sentido de la técnica, la lucha de por qué está la técnica aquí y para qué. Y además nos hace preguntarnos por el sentido de la experiencia o de la nueva experiencia que demanda la humanidad. El fascismo estetiza la política porque se apropia de la técnica y la vacía de su potencial emancipador. La vuelve un instrumento de seducción, de goce, de obediencia con las masas. Las masas al final se convierten en esto. La politización del arte, en cambio, es el intento de invertir esta cuestión. La politización del arte lo que va a intentar es devolver a la técnica su potencia crítica, hacer de ella el medio para generar nuevas formas de experiencia y además de colectividad. La tensión, entonces, no solamente está en el arte, en el ámbito del arte o en el ámbito de la política, sino que llega incluso a cuestionar el espacio mismo de la experiencia humana atravesada por esta técnica, ¿no?, y ver la posibilidad de que ésta se oriente hacia la reproducción de la dominación por un lado o hacia su transformación emancipadora. Bien, entonces esta es la construcción que hasta este momento venimos haciendo de estos dos conceptos benjaminianos, que vamos a utilizarlos a partir de los objetos que ya hemos mencionado en la introducción de esta ponencia. Vamos a ver un poco, de manera muy concisa, bien, cómo se da la reforma agraria en nuestro país.
La ley 17716 se promulga el 24 de junio de 1969, menos de un año después de que el gobierno revolucionario se instaure en nuestro país. Como antecedentes tenemos un par de intentos de leyes de reforma agraria, por un lado con Lindrey Godoy, por otro lado con Belaúnde Terry, pero que fueron intentos fallidos, digámosle así. Nuestro país hasta ese momento era un país mayoritariamente rural, en donde los mismos campesinos, o para ese entonces los indígenas, sobre todo de la Sierra Sur y del norte, de la costa norte, demandaban una ley de reforma agraria. Recordemos que Belaúnde Terry gana las elecciones prometiendo declarar una ley de reforma agraria, porque evidentemente en la región ya se venían dando leyes de reforma agraria, y bueno, nuestro país, como suele pasar, siempre es de los últimos en llegar a estas cuestiones. La concentración de la tierra, más de la mitad de la concentración de la tierra productiva, obviamente, en nuestro país se encontraba en manos de un porcentaje muy reducido de hacendados. Esto lo que hacía era perpetuar el sentido de esclavitud en el que se encontraban los indígenas, los campesinos en el Perú, ¿no? Si bien la esclavitud se había abolido hace mucho tiempo, era obvio y era sabido que las condiciones de trabajo de los indígenas no eran pues las adecuadas, ¿no? Esta es una famosísima foto tomada por Max Uhle entre más o menos finales de 1800 e inicios de 1900, y así existen muchas más. Entonces, bajo este contexto, bien, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas toma el poder contemplando la idea de seguridad nacional como principio de defensa de la nación, del territorio y resolución de conflictos internos. Entonces, para el régimen, la reforma agraria fue una estrategia destinada a incorporar al campesino al sistema político, pero bajo la tutela del Estado, ampliando así su base social y teniendo la posibilidad de legitimar su mandato, ¿bien? Que dentro de todo pues, se dio a través de un golpe de Estado. El objetivo último era constituir un Estado nacional fuerte, autónomo y sobre todo que rompa con el control oligárquico del pasado. Dentro de las medidas que se tomaron a partir de la ley de reforma agraria, bueno, tenemos la expropiación a las grandes haciendas, tanto en el sur, en la Sierra Sur como en el norte, sobre todo en la costa norte. Bien. La creación de cooperativas, de grupos campesinos y más. Nace la Confederación Nacional Agraria. Junto con la expropiación de haciendas se expropian también la maquinaria, el ganado y toda la infraestructura. A nosotros nos importa aquí que en ese momento se crea la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria. El gobierno se da cuenta de algo, necesita un medio simple, rápido, para comunicar sus políticas, y su política más grande en ese momento era la ley de reforma agraria. Convoca así a escritores, artistas, diseñadores gráficos, y dice, bueno, ¿qué cosa hacemos? ¿No? Los más grandes representantes de este grupo, de la DDRA, conocida como DDRA, fueron pues el artista Jesús Ruiz Durant, junto con su compañero José Bracamonte, entre otros. Los miembros de la DDRA van a empezar a viajar a las comunidades campesinas a lo largo de nuestro país, a tomar estas fotos, y a partir de estas fotos, bien, van a empezar a crear afiches.
Es una cuestión coyuntural también. En ese momento, el afiche como medio de difusión política era muy usado. Tenemos aquí, vamos a ver, que hay una gran influencia de los afiches, tal vez un poco más lejos de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, del primer peronismo, y en términos artísticos del muralismo mexicano y del arte pop. Bien, aquí tenemos algunas imágenes. Bien. Ahora vamos a ver más o menos qué es lo que se ha dicho sobre esta cuestión, no desde la filosofía en nuestro país, digamos, si bien las investigaciones filosóficas no son cuantiosas, pues imagínense las investigaciones filosóficas dentro de la estética o de la filosofía del arte suelen ser muy incipientes todavía, ¿bien? Pero podemos encontrar algunos trabajos dentro del ámbito del arte y de la política, por un lado y por el otro, respecto de las cuestiones que llevaron a que se dé la ley de reforma agraria y lo que viene después con la DDRA. Podemos encontrar que el problema agrario en el Perú fue señalado desde muy temprano, en los años 30, como el núcleo de la cuestión social. José Carlos Mariátegui, en su famoso 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ya lo describía como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú, cuyas expresiones fundamentales se asentaron en el latifundio y servidumbre, inseparables entre sí y cuya superación era condición para transformar la situación del campesinado. Anna Kant señala que la propaganda oficial que se dio durante el gobierno revolucionario cumplía muchas funciones. Los mensajes visuales lo que buscaban era generar interés entre los campesinos, es decir, los actores centrales en el funcionamiento de las cooperativas y más. Desmentir las acusaciones de los hacendados, ¿no? Y también disputar el terreno ideológico con la izquierda. Esta reforma agraria tiene como particularidad presentarse como una revolución en nombre del campesinado, en lugar de una revolución que involucrara a los campesinos, dice Kant. Entonces, las imágenes jugaron aquí un papel central, permitieron al gobierno insertar a los campesinos en la revolución, pero dentro de un campo simbólico, ¿no? Evitando abrir el proceso político que desde los 30 demanda Mariátegui, ¿no? No había una participación en realidad más directa. Ahora bien, ya el diseño mismo de los afiches incluso llegó a ser controversial. Vamos a ver más adelante el clásico afiche con la cara de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que también fue objeto de mucha controversia. Pero hay una crítica que se repite desde el ámbito, sobre todo, de la historia del arte y de la curaduría, ¿no? Se dice que estos autores, sobre todo directamente a Ruiz Durant, se dice que utilizaron elementos abstractos, por ejemplo, en este clásico afiche, ¿no? Utilizaron elementos muy abstractos y que eso no permitió que la comunicación con los campesinos sea adecuada, ¿no? El recurrir a formas geométricas, a estos colores. Aquí hay mucha influencia del arte óptico, del optical art, también movimiento contemporáneo, igual que el arte pop. Entonces, se apunta con esta crítica que dado que los campesinos, personas que vivían en el ámbito rural, muchos de ellos analfabetos, no podían entender la composición del afiche. Nosotros no coincidimos con esta valoración porque si vamos un poco más atrás, y vamos bastante más atrás en nuestra historia, ¿bien? Nosotros tenemos una historia artística muy rica y podemos encontrar figuras, colores, figuras geométricas, formas
en incluso las culturas pre-incas, precolombinas y en las formaciones incas también. Bien, creemos que si se va a realizar una crítica de el fracaso, como apuntan muchos, de esta comunicación, se puede ir por otros caminos. Bien. Ahora vamos a ver cómo el afiche sirve como medio de comunicación revolucionario. Para eso nos vamos a tomar algunas cuestiones, por un lado de Susan Sontag y por otro lado de Barthes. El gobierno revolucionario lo que va a intentar es establecer una relación directa con los sectores populares, especialmente con los campesinos, uno de los sectores sociales más marginados históricamente en nuestro país. El afiche, por ser un medio visual, directo, accesible, que se podía movilizar por todos lados, podía llegar a todas las comunidades, ¿bien? Se va a convertir en el canal ideal para transmitir los mensajes oficiales. Entonces, estos afiches, elaborados por artistas, escritores, literatos, vinculados obviamente al aparato estatal, van a exaltar la figura del campesino y lo van a colocar simbólicamente, en un nuevo orden social. Aquí tenemos en pantalla el clásico. Esto se va a convertir en el logo de la DRA y en el logo de la reforma agraria, ¿no? La figura de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, con el sombrero, que el sombrero fue el objeto de controversia en ese momento. Se decía que un cacique de su época, del siglo XVIII, no podía utilizar ello, ¿no? Entonces, el campesino va a ser puesto como un héroe, un sujeto que va a comandar el cambio. Bien. Ahora, podemos decir que los afiches funcionaron como lo que Barthes va a denominar mitos. Para Barthes, el mitos es un sistema de comunicación, un mensaje. No se trata, pues, de un cuento, una fábula, sino de una forma de hablar sobre el mundo que transforma la historia en naturaleza. Así, la figura del campesino no se presenta como una construcción política nada más, sino que traspasa esto, se va a presentar como una verdad evidente. La relación, pues, entre imagen, lenguaje y poder es clave. Barthes señala que esta manera de hablar, este lenguaje es un mensaje y por lo tanto no debe necesariamente ser oral. Puede estar formado por escrituras, por representaciones. El discurso escrito, por ejemplo, ¿no? Así como la fotografía, como el cine, en este caso el arte visual y más, todo puede servir para el habla mítica. Bajo esta lógica, el afiche político se convierte en una forma de habla visual, un lenguaje que comunica ideologías a través de imágenes que parecen simplemente estar ahí puestas con un trasfondo solamente estético. Bien. Ahora bien, Sontag, por su parte, en un ensayo muy interesante, donde ella va a analizar los afiches de la Revolución Cubana, específicamente, sostiene que el afiche es un medio concebido para reproducirse en masa. Esa es una de sus características fundamentales. Su fuerza va a radicar en su capacidad de circular ampliamente y en su impacto inmediato. Por eso, el diseño del afiche se orienta siempre a presentarse en el espacio público, grande, llamativo, los colores, todo, ¿no? Un lenguaje visual de comprensión inmediata. De hecho, su valor comunicativo reside en que es capaz de condensar un mensaje político amplio y ponerlo en una imagen y en una frase, como la que tenemos aquí. La frase que, si hasta el día de nosotros los connacionales nos la dicen, inmediatamente pensamos en el gobierno de Velasco. Bien, me queda poco tiempo, así que vamos a ir avanzando. Voy a presentar ahora los afiches y con lo que ya tenemos vamos a decir
voy a sostener, bien, la hipótesis que vengo planteando en el trabajo, que es que hay un rompimiento en esta intención de politización del arte y que va a decaer, bien, finalmente en una estetización de la política en el trabajo de esta difusión de la ley de reforma agraria. Los afiches que tenemos en pantalla se van a dar durante la etapa de la DDRA, la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria, que más o menos va a existir desde el 68 hasta el 71. Aquí tenemos claramente influencia del arte pop, del arte óptico, del arte pop en tanto como cómic y más, una presencia muy grande del campesino. O sea, nuestra impresión, nuestros ojos van directamente a la figura del campesino, y es un campesino que se presenta desde una perspectiva, bien, no diminuta, como antes se creía, sino como el personaje principal de toda esta trama. Algo muy innovador, muy particular, es que también se le da espacio a la mujer campesina. Aquí tenemos al lado derecho, tenemos a la parte de atrás, hay una mujer campesina con el hijo, ¿no? Entonces también está la figura de la familia dentro de, como muy importante dentro del gobierno. Y del lado izquierdo es una mujer también trabajadora campesina, pero del norte, por la vestimenta y por los colores que se utilizan, ¿no? Nos dice ahí, las mujeres norteñas estamos con la revolución. Y bueno, aquí tenemos a una mujer campesina, ¿no? Por la forma de la vestimenta, los colores, y siempre apuntando a salvaguardar la revolución. Pero sigues teniendo como personaje principal y único a veces la figura del campesino. Bueno, aquí al lado derecho tenemos otra versión del clásico rostro de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique cusqueño. Y bueno, esta es otra de las clásicas, de los clásicos afiches de esta etapa, ¿no? Revolución como participación es revolución. Aquí ya empieza a cambiar un poco la forma en la que se presentan los afiches. Tenemos más texto, tenemos más apunte al campesino, al ciudadano en este caso, como responsable de que se sostenga la revolución. Y esto se va a acentuar cuando en 1971 se elimine la DDRA y pase a ser parte del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido por sus siglas SINAMOS, que es obviamente un juego de palabras, ¿no? SINAMOS. En este momento vamos a encontrar, y esto es lo que planteamos, un quiebre, una estetización de la política, por distintas cuestiones. Se vive una crisis en ese momento, una crisis en todo ámbito en nuestro país, político, económico, social. La revolución, como la ha llamado el gobierno de las Fuerzas Armadas, está en peligro. Hay amenazas internas y amenazas externas. Por lo tanto, esto se va a reproducir aquí. Empiezan a darse estas acusaciones directas, que si la revolución no se mantiene, es directamente culpa, es responsabilidad de los campesinos. Bueno, también ahí hay algunos enredos entre las cooperativas, entre los grupos campesinos que están a la cabeza de distintas cooperativas. Y algo que va a tomar mucha relevancia es que la figura de Velasco va a empezar a emerger de tal forma que incluso la encuentras a la par de la figura de Túpac Amaru II. La ficha que tenemos al lado al lado derecho, que es también muy reconocible, ¿no? El clásico, Túpac Amaru lo prometió y Velasco lo cumplió. Entonces, hay una glorificación de la personalidad. Y la glorificación de la personalidad en términos benjaminianos corresponde sencillamente a la estetización de la política. ¿Sí? Aquí, mucho más claro, ya empieza a darse la figura de Velasco como única, importante en todo esto. ¿Bien?
Y posteriormente, voy a tomarme un par de minutos, por favor. Posteriormente esto se ve mucho más ya, no solamente en los afiches, sino en el proceso que consignamos y con los artistas y los escritores se empiezan a dar incluso boletines. Bien. Y aquí, bueno, ya se toman incluso los medios de comunicación masiva y se vuelve a replicar este proceso de estetización de la política que demanda y que critica Benjamin. Entonces, para cerrar, los afiches políticos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se sitúan entre la promesa de un arte politizado y el riesgo de caer en una estetización de la política. Si bien abrieron un espacio visual novedoso y llamativo para representar al campesinado y articular un discurso de modernización y nacionalización con símbolos andinos, lo hicieron bajo un esquema centralizado que redujo la potencia crítica del arte a un espectáculo controlado desde arriba. La experiencia estética quedó así subordinada al poder, controlando la posibilidad de emancipación en una narrativa que finalmente buscó sobre todas las cosas solamente asegurar la legitimidad de un régimen. Gracias. Muy bien, interesante presentación de un tema de relevancia sobre la filosofía política, que implica también tomarla en consideración bajo esta dinámica de la política contemporánea, la política peruana, latinoamericana, y que en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido una relevancia significativa respecto de una preocupación y reflexión filosófica, y que puede influir en las próximas décadas o incluso en los próximos años de una manera muy, muy sustancial. A continuación vamos a ceder la palabra a quienes deseen participar con preguntas. Pueden levantar la mano, pueden hacer sus preguntas también en el chat. A ver, ¿quién desea hacer alguna pregunta, alguna intervención? El problema de la estética relacionado bajo este criterio de la política, de alguna manera llama la reflexión sobre quizás un tema de desvirtuación de lo que se entiende, se comprende desde la teoría filosófica, y que de alguna manera ha tenido un viraje hacia la preocupación de la política. Quizás esta desvirtuación, se podría decir de esta manera, de la estética, puede generar una especie de crisis nociológica acerca de qué entendemos por el arte, la estética, y que de alguna manera vincularlo con la política genera una especie de preocupación sobre las masas hoy en día, porque hablar sobre estética, hablar de política, obviamente bajo autores como Benjamin, sí tiene un contexto bien interesante, pero si lo llevamos a la parte práctica, porque el auditorio, el pueblo en su conjunto, eh, al dejarse llevar por estas imágenes en esta situación de discusión política, que tiende a tener mayor relevancia, ese impacto, ese efecto, pueda generar en algún momento una crisis sobre el entendimiento de los términos. Es decir, que la estética hoy en día está totalmente desvinculada de los contextos o los conceptos de la reflexión filosófica. Se podría entender así que la estética hoy en día puede tener una simplificación del término, una desvirtuación, o de repente un simplismo por entenderlo. A ver, yo creo que hay una crisis
¿bien? Del papel de la estética. Si podemos equiparar el término filosofía del arte con estética para no caer en el debate primario, ¿bien? Pero esta crisis no es una crisis que se ha dado de manera individual, es una crisis que responde a una trascolocación, a una manipulación precisamente de la estética como una manifestación humana. ¿Bien? Hay crisis de muchas manifestaciones humanas. Recordemos que el arte es una manifestación del hombre, un sistema de símbolos, si nosotros nos acuñamos a lo dicho por Cassirer. Pero, a ver, la estética nunca, si me permito decir esto, el estudio del arte que realiza la estética nunca va a ser inocente. ¿Bien? Siempre hay un direccionamiento. Y esto es lo que identifica Benjamin, ¿no? Esto es lo que dice Benjamin. Estamos en una época en donde hay una reproductibilidad de la técnica, esto va a producir nuevas manifestaciones dentro del arte, pero estas nuevas manifestaciones, como todo lo que produce el ser humano a través de su vivencia y de su experiencia, va a poder ser utilizado como herramienta. Bueno, y en su contexto, evidentemente, él va a tomar dos sistemas políticos, ¿no? O sea, va a hablar de, por un lado, el fascismo y por otro lado, del comunismo. A día de hoy podemos nosotros transponer esto a los sistemas bajo los que vivimos, ¿no? También hay una manipulación propiamente del arte y del estudio de la estética dentro de la filosofía. Los que estamos dentro del ámbito de la filosofía lo sabemos muy bien y por eso es que obviamente desarrollamos críticas y pensamiento crítico y debates que tienen espacios como en los que estamos en este momento compartiendo. Muy bien, interesantes reflexiones. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguna intervención, reflexión, opinión? Muy bien. Esta es la quinta presentación de las sesiones que estamos desarrollando bajo el criterio de plenarias. Hoy en la mañana tuvimos de manera presencial 4 presentaciones y por la tarde algunas sesiones simultáneas donde se están debatiendo grandes temas que llaman, invitan y nos exhortan a reflexiones sobre la temática actual en la cual estamos involucrados. El hecho de hablar de temas de política no es ajeno para nosotros porque la reflexión filosófica implica reconocer, si es que Aristóteles tiene la razón al sustentar de que somos animales racionales, animales políticos, entonces en esta situación de la polis podemos reflexionar ampliamente en las diversas perspectivas. Y este es un tema muy, muy bonito, muy interesante, en el cual Chiara ya nos ha explicado muy bien y que quizás el día de mañana en las siguientes sesiones presenciales tengamos algunas otras propuestas que estén relacionadas justamente con la temática de la filosofía política. Mañana en la tarde, 6 de la tarde, hora peruana, también vamos a tener una presentación virtual en la cual también estamos cordialmente invitados a participar. Agradecemos a Chiara Cancio por su predisposición a ilustrarnos con este tema y nos vamos despidiendo hasta el día de mañana. Muchas gracias, Chiara. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos aquí para apoyar, servir y estar dispuestos para cualquier otra eventualidad que se pueda presentar respecto de estas sesiones que
A veces es un poco complicado tener presentaciones virtuales, pero ahí estamos tratando de tener estos lazos en la nueva presencialidad que es el Internet. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.